años, estudié administración en la UBA y ahora trabajo en mercado pago en área comercial. Juego al rugby en Cuba, juego desde chico y también me gusta mucho la música, así que toco un par de instrumentos, la guitarra, el piano, así que estoy con esos dos hobbies principales. Porque yo me voy a Australia en 2018, 2017, me fui 3 meses, agarré justo el break de facultad de diciembre a febrero y nos fuimos para allá, entonces ya conocí el país, me quedé con ganas de quedarme un buen rato allá, entonces me había gustado lo que había visto y tenía ganas de volver. En principio la idea era irse en 2020, justo agarró pandemia, así que se postergó todo un poco y me terminé yendo a principios de 2023. Y en principio al ser argentino, para sacar la visa tenés que hacer como varias cosas, entre ellas un examen de inglés. Entonces, nada, en principio pasó que rendí el examen en 2020 pensando que ya 2021 habría. Australia incluso fue de los países que más tardó en abrir de vuelta. Entonces, nada, rendí el examen. Para presentar la visa tiene que ser entre el año, o sea, tenés un año para llenar esa visa. Y si no, si se vence, tenés que rendirlo de vuelta. Entonces me pasó que tuve que ir, rendirlo de vuelta. Y ahí nada, puedes aplicar a la visa que después llenando un par de formularios más, demostrando plata en bancos y un par de cosas burocráticas, te aprueban la visa. Y ahí, nada, ya ahí cuando me la aprueban en 2022 me voy a enfilar en marzo 2023. En principio, o sea, nuestra idea era ya ir a extender lo más rápido posible. O sea, vos cuando te dan la visa te la dan por un año. Entonces, si vos trabajás 3 meses en ciertas zonas de Australia o ciertos trabajos específicos, te dan el segundo año de la visa. Después, si quieres hacer el tercer año, tenés que hacer 6 meses dentro de ese segundo año. Entonces, nuestra idea ya al principio era ir y hacer eso al principio para ya sacarlo de encima y ya tener el otro año de la visa ya asegurado. Entonces, ahí nada, primero vamos a Sydney, que es de las ciudades principales de Australia. Ya estaba un amigo allá con la novia y yo me voy con otro amigo. Entonces, nada, hicimos ahí como primera base del lugar con gente conocida y después empezar para ver para dónde íbamos a extender. Nada, primero en Sydney conseguir dónde vivir. Llegamos a un hostel con mi amigo, que estuvimos una semana, hasta que conseguimos una casa, unos australianos que tenían 2 cuartos libres, entonces alquilamos ahí. Y después conseguí para el trabajo. Lo primero que hice fue de jardinero, con algo que no había hecho nunca. Muy agotador, la verdad que es un laburo muy físico. Así que estuvimos ahí el primer mes y medio en Sydney, hasta que después nos fuimos. Sí, el primer día que voy a trabajar tocaba cortar tipo un día entero en un resort, que me tocó lluvia y primer día de jardinero, pasar de trabajar en la oficina a estar cortando el pasto 8 horas es algo totalmente distinto. Y ahí decía, ¿qué carajo hago acá? Yo trabajaba cómodo home office en mi casa, a venir acá trabajo de la lluvia. Que nada, después hablando con el resto de la gente descubrimos que a todos los que venimos del mundo, o sea, de estos tipos de trabajos en Argentina, ir allá les pasa lo mismo las primeras semanas y dicen, ¿qué estoy haciendo? Hasta que un momento después ya te acostumbras y ya, nada, es un trabajo más. Entonces ahí nos fuimos para Perth, que de ahí es como que salen los campamentos más fácil. Nada, Cindy está en costa este, Perth totalmente costa oeste. O sea, pues yo con un amigo consigo trabajo en el norte en una farm de sandías. Así que me voy ahí, compramos un auto en Perth y nos fuimos directo para el norte, que manejamos, no sé, 48 horas seguidas para llegar. Nunca había manejado tanto en el mismo día consecutivos. La farm era bien al norte, alejado, no había nada. Era un pueblo que no, solo había otras farms ahí y la verdad que muy poca gente. Incluso, nada, otro tipo de gente allá, en el norte están lo que son los aborígenes australianos, que no los ves en ninguna otra ciudad de Australia. Entonces también es un choque cultural fuerte porque están como medio marginados de la sociedad y los tienen en lugares remotos. Entonces nada, fue como algo totalmente distinto a lo que teníamos. Nada, seguías estando en el campo, en medio de la nada. Trabajábamos de 7 o antes, 6 de la mañana a 3 de la tarde, lunes a sábados.
Así que sí, era intenso. Y después, Nos picó el bichito de querer hacer una temporada de esquí. Entonces ahí empezamos a aplicar en enero, febrero a los distintos centros de esquís para ir a hacer temporada allá. Australia tiene 3 principales, que son Perisher, Thredbo y el que fuimos nosotros que es Mount Buller. Así que nada, conseguimos todos en uno de los centros y nada, armamos la temporada arrancaba a principios de junio más o menos, así que armamos todo para ir para allá. Ya fui y trabajé en un rental. Y ahí nada, había como staff houses donde ya te quedabas ahí y ya tenías todo listo. La temporada fue corta, duró 3 meses porque no hubo tan buena temporada de nieve. La verdad que la nieve no es lo mejor, Argentina es mucho mejor en eso, pero muy divertido. Yo trabajaba de 8 a 5 en el rental, pero tenía 2 horas de break en el medio, entonces era comer algo rápido y me iba a esquiar horita y media en el medio sin ningún problema. El centro de esquí ya tenía la decisión tomada de ya volver a Argentina. Ahí compro pasaje para volver en diciembre. Así que nada, era decir, bueno, ¿dónde me quedo los últimos meses? Y ahí nos fuimos para Nusa. No teníamos nada. Acá literalmente estábamos en el auto, o sea, totalmente pobre. Entonces íbamos, nos quedábamos 3-4 días en la casa de alguien. Íbamos, nos quedábamos 3-4 días en la casa de alguien. Llegamos a Nusa, también, o sea, una de las chicas que había conocido acá en Argentina, que tampoco tenía tan buena onda, y fuimos, le digo, che, nos quedamos en tu casa hasta que conseguimos la casa. Era literalmente, estábamos ahí a la deriva. Hasta que teníamos que estar la novia de un amigo que tiene un imán para conseguir casas, mandó un mensaje a un grupo de WhatsApp y le habló una mina diciendo, che, yo tengo una casa en Nusa, no sé qué. No pedíamos que vengan como lo habían conseguido, le dice, nada, vénganse. Así que me pasó el contacto de la dueña y cerramos y nos fuimos ahí para la casa. Conseguimos trabajo con mi amigo en un resort. Ahí era como tenía distintas casitas. Y era como tu housekeeping, le armábamos los cuartos, limpiábamos ahí. La verdad que era el trabajo más tranquilo que hice desde que estuve en Australia. A vos te daban, no sé, habíamos calculado que te podían dar 45 minutos para limpiar una casa que es simple, 1 hora y media una doble y 1 hora 45 la triple. Y vos la terminabas en la mitad del tiempo. Entonces, literalmente, hacíamos 45 minutos, limpiábamos todo, el resto, la hora siguiente, estábamos sentados tomando mate, viendo pan en la mano. Así que eso fue un placer. A mi vuelo volvía en diciembre y yo tenía ganas de ir al sudeste asiático antes de volverme. Entonces, nada, me fui de Nusa en noviembre, estuve un mes en el sudeste y ahí después vuelvo para Australia y me voy para Argentina. Nada, primero ahí viajo solo, mi amigo se quedó en Nusa y ahí hice 2 semanas en Vietnam y 2 semanas en Indonesia. Distinto viajar solo, lo recomiendo viajar solo por lo menos una vez, está bueno. Es como que nunca sabés cómo termina tu día. Vos arrancás, decís, bueno, te van a hacer esto y de repente en medio pasan 20 millones de cosas y terminaste totalmente en otro lado. Más o menos fui con la idea de todo lo que quería hacer. Fui averiguando de otros amigos que habían ido, qué me recomendaban y qué era lo mejor. Pero bueno, nada, había días que de repente era, bueno, voy a recorrer Katwa, que es una islita así, estaba con la motito, iba a vueltas y de repente conoces a alguien, dice, che, vamos a comer a tal lado que me dijeron que está bueno, vas, de repente, no sé, conociste a otra persona que dijo, che, vamos a tal otra cosa y fuiste para otro lado también. Entonces como que, nada, yo dije, bueno, voy a recorrer Katwa, pero de repente en el medio pasan 20 millones de cosas. En Vietnam, la verdad que conocí solo unas argentinas un día, todo el resto con europeos. Entonces a mí me pasaba que estaba totalmente switchado al inglés. Ya pensaba en inglés, me pasaba que anotaba cosas y me las anotaba en inglés. Yo decía, no, pero claro, yo hablo en castellano, decía. Entonces me lo acordaba, soñaba en inglés, estaba totalmente cambiado. Voy para Indonesia, ahí estoy 2 semanas. Ahí sí en Indonesia, por suerte, me habían dicho, tipo, andate al hostel, que hay gente latina. Así que llego y estaba lleno de uruguayos, españoles, así que ya ahí volví al castellano nuevamente.
Nada, Indonesia, lugar tremendo, de los países que más me gustó. Bárbaro lugar para surfear, tremendas playas, muy buena onda la gente, está, la verdad que muy divertido. Sí, y ahí bueno, vuelo para Australia, estoy 2 días y ahí tomo el vuelo para ir a Argentina. Sí, o sea, yo el pasaje lo saco en el centro de esquí, como estaba ya haciendo temporada. Así que sí, yo en realidad tenía la visa para marzo, o sea, se vencía ahí. Nada, vos si querés podés hacer, viste, 6 meses de ese trabajo tipo la farm, en el segundo año para extenderlo al tercero. Yo ya decidí que no lo quería hacer, ni en pedo. Varios de los chicos lo hicieron, que por eso todavía siguen allá. Así que sí, y ahí dije, bueno, vuelvo en diciembre, aprovecho, paso fiestas, me voy de verano con mis amigos acá y aprovecho todo el verano en Argentina, que es divertido también. Chicos, nada, volvés acá y la verdad que está todo igual. Es como que si no pasa el tiempo. Yo en Australia tuve 8 vidas distintas y acá volvés y siguen todos en la misma. Cambia económicamente, va haciendo sube, baja, pero después el resto sigue todo igual. O sea, la vida cambia muy rápido, es como que vas todo el tiempo, o sea, son haciendo cosas muy distintas en el tiempo que estás allá. Había hecho todo lo que quería hacer, como que tenía ganas de volver para Argentina, ya dije listo, cumplí con todo lo que tenía para viajar allá. ¿Qué le dirías a la persona que estaba pensando en irse? Y yo le diría que lo haga. A veces es difícil tomar la decisión de decir, bueno, dejo todo y me voy, pero vale la pena al 100%. Son cosas que si no lo haces ahora de joven, que tenés 0 responsabilidades, ya después de grande se complica mucho más. Entonces, nada, para mí toda persona debería hacerlo alguna vez en su vida.